una misión de derechos humanos para Ucrania. Laurent Saleh, Premio Sájarov 2017, está detrás de esta iniciativa que le llevó en las 2 últimas semanas a Varsovia y a la frontera polaca con Bielorrusia y con Ucrania. Junto a un equipo de expertos, voluntarios internacionales, Laurent quiso recoger y documentar testimonios de víctimas del conflicto y prestar también apoyo logístico y sanitario en la acogida de los desplazados y las personas que huyen de la zona del conflicto. Pero sobre todo quiso comunicar el compromiso de la comunidad Sájarov y del Parlamento Europeo con el pueblo de Ucrania. Viniendo, por tanto, de un galardonado con este premio distintivo del Parlamento Europeo, el Premio Sájarov, procedente de Venezuela, esta muestra de solidaridad es aún más significativa si cabe, dado el apoyo notorio que el régimen de Nicolás Maduro está prestando a Rusia en esta infame guerra de agresión. Y de hecho los premiados Sájarov de la oposición democrática de Bielorrusia también oponen vehementemente el ataque a Ucrania, y el mismo Alexei Navalny, desde su cárcel, anima a sus compatriotas a levantarse contra esta guerra injusta. Laurent Saleh tenía planeada una misión a Ucrania junto a Oleg Sentsov para focalizar en los presos políticos ucranianos de Crimea y del Donbass. Pero es obvio que la invasión rusa ha cambiado el cuadro de juego y Oleg Sentsov se ha alistado por la defensa territorial de su país, cambiando su combate de cineasta por las armas. Laurent sigue en Polonia. Estamos ahora en directo con él para que nos cuente sus experiencias y sus observaciones durante esta misión. Y nos ha preparado un breve vídeo. Empezaremos con estas imágenes y luego le daré la palabra online. Ok, vamos a conectar el vídeo y después conversaremos con Laurent. Adelante. Diego and Andres are helping with unloading things that came for Ukrainian refugees. We are next to the Polish. Gracias a muchas voluntades, ya estamos en España. Un viaje de más de 3.000 kilómetros desde la frontera de Ucrania hasta Madrid. Pero muchas familias ucranianas ya están establecidas de forma segura y resguardadas. En unos días volveremos con más ayuda y regresaremos con muchas más familias.
nombre es Loren y bueno, es un honor para mí poder estar aquí al lado de dos pueblos tan hermosos que admiramos. Nie mówię po polsku, ale nazywam się Loren. Jest to dla mnie zaszczyt, żeby być tutaj z wami. Ok, gracias por este vídeo y querido Laurent, bienvenido al Parlamento Europeo en este mini pleno que estamos celebrando estos 2 días aquí en Bruselas. Bienvenido online y estamos dispuestos a escucharte para que nos cuentes tu relato que has vivido y sentido estos últimos días. Y te propongo que intervengas 7 minutos, quizás 5, 7, 8 minutos, para que después podamos abrir una conversación con quien quiera participar. Adelante. ¿Me escuchan? Sí es, adelante. Bueno, buen día, diputado. Muchísimas gracias por la introducción. Y bueno, primero que nada quiero agradecer al Parlamento Europeo, a la Oficina y Actual Equipo Sájarov en Bruselas, por confiar en esta misión, por confiar en este trabajo. Y agradecer especialmente a las ONG que nos han brindado apoyo, entre ellas la ONG Diálogo Abierto, que aquí en Polonia ha estado muy pendiente de todo y la verdad que sin ellos no hubiese sido posible este trabajo. Efectivamente, la situación de Ucrania es algo que nos preocupa y nos preocupa desde hace mucho. El avance de Putin en territorio ucraniano no fue una sorpresa, era algo absolutamente predecible, porque la agresión del régimen de Vladimir Putin en contra de la población ucraniana no inició en febrero de este año, sino comenzó en el año 2014. Y una razón por la cual hoy Europa, el mundo, cuenta con un Sájarov ucraniano como Lev Sestov, que representa esa valentía y ese compromiso de un pueblo con la democracia y la libertad. Esta iniciativa comenzó desde principios de año. Nosotros queríamos sacar adelante una misión de derechos humanos en territorio ucraniano semanas antes de la invasión de Vladimir Putin. Y queríamos puntualmente enfocarnos en los presos y perseguidos políticos, en los prisioneros
del régimen de Vladimir Putin en Ucrania y en Rusia. Queríamos hacer ese trabajo, hacerle seguimiento a esto, junto a Lev Shestov, juntos trabajar en esto. Lamentablemente los tiempos no nos ayudaron, tuvimos algunos inconvenientes, pero bueno, siempre estuvimos ahí y es por eso que bueno, no nos quedamos de brazos cruzados, sacamos esta misión adelante desde Polonia. Llegamos a la ciudad de Varsovia, ahí pudimos entrar en contacto inmediato con distintas ONG y organizaciones que se encuentran desplegadas en todo el territorio polaco y ucraniano. Pudimos evaluar desde el primer momento todo lo que estaba pasando, las necesidades. Digamos que dividiendo el trabajo en dos puntos. Por una parte, la víctima, los refugiados, los ucranianos, y por otra parte, el impacto que genera esto en Europa. Nuestro objetivo principal, ¿cuál era? ¿O cuál es? Poder recabar, documentar, analizar y gestionar todas las evidencias y pruebas de crímenes cometidos por el régimen de Vladimir Putin en Ucrania. Poder hacer un trabajo de documentación importante y introducir todo esto en la Corte Penal Internacional. Desde el primer día de la invasión en Ucrania, nuestros abogados se comunicaron con la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y esta respondió positivamente desde el primer momento. De ahí surge este compromiso de trabajar en cooperación con la Corte Penal y ayudarlos a tener todas las pruebas y evidencias de que efectivamente el señor Vladimir Putin es responsable de crímenes de guerra en este momento en Ucrania. También teníamos como objetivo poder acompañar y asistir toda la labor humanitaria que se está realizando en la frontera en apoyo a los refugiados ucranianos. Personalmente ha sido días difíciles, ha sido días de muchas emociones. La guerra definitivamente es lo peor que podemos vivir y el rostro más dramático y más significativo de la guerra son los niños. Algo que ha marcado el trabajo humanitario ha sido la atención a los niños, a los bebés que han tenido que huir de su país y dejar a sus padres. Y esto ha sido emocional y psicológicamente bastante complejo. Pudimos también trasladarnos a la frontera con Bielorrusia. Y esto ha sido muy importante, aunque en el primer momento no estaba dentro de los planes ir a la frontera ucraniana. En medio de la misión surgió un punto de resistencia, de protesta ciudadana de ucranianos, bielorrusos, polacos y georgianos en la frontera de Polonia y Bielorrusia. ¿Por qué? Porque sigue habiendo un tráfico importante comercial y todo indica que Rusia está recibiendo suministros para mantener este conflicto a través de la frontera polaca-belorrusa. Ahí hay un punto de ciudadanos que se mantienen en protesta permanente. Creo que esto es un punto significativo que merece la pena investigar, hacer seguimiento, cuáles son esas mercancías, cuáles son todas esas cosas que se están cargando en Alemania para llegar a Bielorrusia y finalmente a Rusia. Ahí estuvimos acompañando a los ciudadanos y haciéndoles saber la importancia que tiene para el equipo Sájarov todo este trabajo que están haciendo. Fuimos también visitamos los distintos puntos de refugiados y de atención, tanto en Varsovia como en la frontera. Estuvimos conversando con autoridades locales, con los gobiernos locales, con las ONG, con las empresas privadas que están haciendo esta atención. Trabajamos con ellos, estuvimos ahí haciendo ese trabajo. Es importante
resaltar que sería la primera vez que se hace un trabajo de campo de esta manera y pudimos contar además con voluntarios que de forma genuina, de forma noble, se sumaron a esto y de una otra manera representaron el espíritu de Andrei Sájarov. Creo que el espíritu de Andrei Sájarov está más vivo que nunca. Lo que significa el legado Sájarov tiene hoy en día una importancia muy pertinente, coherente en esta lucha de resistencia y de defensa de la democracia. Creo que hay grandes oportunidades para poder ayudar y ser más efectivos en el apoyo al pueblo ucraniano. Una de las reuniones que considero fue muy importante se dio con la vicepresidenta del Congreso de Polonia. La vicepresidenta del Congreso de Polonia viene haciendo un trabajo de documentación y seguimiento a crímenes que ha cometido el régimen de Vladimir Putin en Ucrania desde el año 2014. Por lo cual, en la reunión que sostuvimos en el Congreso polaco, pudimos intercambiar experiencias, pudimos hacer un repaso desde el 2014 hasta hoy de cuáles han sido esos patrones que vemos que se repiten, cómo ha sido la conducta sistemática del régimen de Putin en contra de la población civil. Y hablamos de la posibilidad de hacer un programa de cooperación entre ONGs con el apoyo del Parlamento Europeo, el Parlamento polaco, involucrar también a universidades o al Global Campus para poder tener un equipo permanente que haga seguimiento, haga una documentación, investigación y análisis de todos estos crímenes para que podamos alcanzar justicia en un futuro. Yo creo que ese trabajo con las víctimas, de estar con ellas, acompañarlas, es necesario. Creo que tanto la comunidad Sájarov como el Parlamento Europeo debe estar ahí acompañando a las víctimas, atendiéndolas, ayudándolas a que puedan levantar la voz y no quedarse calladas frente a lo que han lamentablemente tenido que vivir. Hay mucho trabajo por hacer, la verdad hay muchísimo trabajo por hacer, tanto desde el punto de vista humanitario y de asistencia, como desde el punto de vista de justicia y derechos humanos. Estamos trabajando en un informe detallado para que puedan tener todos los puntos y recomendaciones que creemos que se pueden lograr ahora. El legado Sájarov, vuelvo y repito, hoy merece ser desplegado. En este momento, Oleg Sentsov está enfrentándose a las tropas en Ucrania, está defendiendo a su pueblo. Alexei Navalny está desde la cárcel en Rusia y no ha dejado de alzar la voz. Los compañeros belorrusos están también haciendo todas sus actividades políticas para denunciar y oponerse a esta agresión del régimen de Putin, no a Ucrania, sino a toda Europa y en general y finalmente a la libertad y a la democracia en todo el mundo. Y yo, como Sájarov venezolano, no podía no estar acá. Recordemos que tanto los belorrusos, los venezolanos, los cubanos, los ucranianos, finalmente somos víctimas del régimen de Vladimir Putin. Yo fui torturado en Venezuela y el centro de tortura donde estuve por más de 4 años había sido es un centro que ha recibido dirección por parte del régimen de Rusia. Así que no podemos estar de brazos cruzados y ha sido muy importante estar aquí. En este momento tenemos voluntarios de esta misión que se encuentran trasladando refugiados desde la frontera de Polonia hasta España para albergar y acomodar a familias que han huido de la guerra. Tenemos compañeros en este momento dentro de Ucrania, en la ciudad de Kiev,
que están recabando información, que están documentando lo que está sucediendo en ese momento. Esto es un trabajo de altísimo riesgo. Para esto hemos contado con el apoyo de Open Diálogo, pero debo decir que varias de las unidades en las que se han trasladado estos voluntarios han sido atacadas. A pesar de ser unidades civiles, con razones civiles, han sido atacadas por tropas ucranianas. Yo me encuentro ahora en Polonia, tenemos compañeros que están en la frontera también documentando, haciendo entrevistas con las víctimas, trabajando con los psicólogos y psiquiatras que están atendiendo y recibiendo a los refugiados. Y creo que sería interesante que el Parlamento Europeo y especialmente lo que es la comunidad Sáhara pudiéramos abrir un espacio para trabajar no solo los laureados y los eurodiputados, sino también darle la oportunidad a muchos jóvenes y ciudadanos que quieren ser voluntarios, que quieren de una otra manera llevar este legado y esta lucha Sáhara en este momento aquí en Polonia y en Ucrania. Yo quiero pedir de verdad, señores diputados, que nos apoyen en esto que queremos seguir haciendo. Ha sido una semana de trabajo intenso, estamos agotados, pero estamos dispuestos a seguir trabajando en esto. Nos necesitan y tenemos que estar ahí. El recibimiento y lo que nos transmitían las personas cuando llegábamos a los distintos lugares, a los distintos espacios, ha sido gratificante. Muchos desconocían el trabajo Sáhara y todo lo que se desarrolla a partir de este equipo. Pero bueno, esta misión ha servido también para dar a conocer todo el esfuerzo que hace el Parlamento Europeo y este equipo por la democracia en todo el mundo. Como les digo, hay mucho trabajo. Por favor, les ruego que sigamos adelante con esto. Es importante que el pueblo ucraniano no se sienta solo, que no solamente escuchen a las autoridades en ruedas de prensa de los gobiernos, sino que también sientan ese abrazo, ese apoyo cercano del Parlamento Europeo y de todo el equipo que está ahí trabajando las 24 horas, los 7 días a la semana por defender la democracia y los derechos humanos. Vuelvo y agradezco a todo el equipo en Bruselas que ha estado conectado siempre y apoyando esto. Quiero enviarle un fuerte abrazo y saludo a mis compañeros Sáhara en distintos países que sé que al igual que yo están inquietos con esto y están haciendo todo lo que está a su alcance para defender la democracia y defender la libertad no solo de Ucrania, sino de todo el mundo. Gracias de verdad por la oportunidad. Hay muchas cosas que hablar, muchas cosas que conversar, experiencias que compartir de lo que hemos vivido y hemos visto acá. Yo no me quiero ir, la verdad. No, me duele estar lejos de mi familia, pero más me duele dejar solo a mujeres y niños, porque al final lo que estamos viendo son mujeres y niños huyendo de esta guerra, mientras los hombres se quedan ahí combatiendo un gran poder. Pero bueno, quedo abierto a cualquier pregunta, a cualquier inquietud que tengan en mente. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Nolen Saleh, laureado Sájarov 2017, que nos ha recordado la importancia no solamente simbólica, sino cargada de contenido del premio Sájarov, este Parlamento Europeo y el compromiso que supone con todas las causas de la libertad, particularmente la libertad de expresión. Y te agradecemos tu testimonio tan vívido, tan sentido. Nos acompaña aquí en la sala también la presidenta de la Subcomisión de Derechos Humanos, fuertemente implicada, por tanto, en toda esa carga del premio Sájarov, que se ha hecho global en su fuerza expresiva. Y me gustaría yo mismo empezar formulándote alguna pregunta. Le doy la palabra después a María Arena
para que luego puedas usar un segundo turno con tus comentarios. Estos días, buena parte de esa prensa que escatima tanto la atención al Parlamento Europeo, incluso a la toma de decisiones europeas en su conjunto, tiene sin embargo un foco de atención con muy altas expectativas de las reuniones que están teniendo lugar en Bruselas. Por un lado se reúne el Consejo, que es la reunión de los gobiernos. Los líderes, dicen, jefes de Estado y de Gobierno. Por otro lado, una reunión de la OTAN, que integra a 30 estados occidentales, la mayoría de los cuales son miembros de la Unión Europea, pero hay estados de la Unión Europea que no son miembros de la OTAN, y hay estados en la OTAN que no son europeos, notoriamente Estados Unidos y Canadá. Pero de ese foco de atención se espera un mensaje que refuerce el compromiso en la defensa del territorio, de la integridad territorial y de la soberanía de Ucrania. Por tanto, un apoyo a esos efectivos de las Fuerzas Armadas ucranianas que están desplegando no solamente una resistencia heroica, sino eficaz contra la superioridad que todos damos por incontestable del ejército ruso. El ejército ruso está sudando, está pasando mucha fatiga para avanzar sobre un territorio que está siendo defendido fieramente palmo a palmo por el ejército ucraniano, defendiendo su propio territorio frente a una agresión. Y esa es por tanto, una componente del debate en estos momentos, la militar, las operaciones militares. Pero hay un esfuerzo de solidaridad que nadie niega a la Unión Europea y es el relativo a la atención humanitaria, esos millones de personas desplazadas, millones. En apenas 4 semanas, casi 4 millones, sobrepasan ya los 3,5 millones, que están ya en territorio europeo. Lo han perdido todo, pero están ya en territorio europeo y tú has estado en contacto con ellos, mujeres y niños, efectivamente en su inmensa mayoría, como consecuencia casi mecánica de la ley marcial que retiene a los varones. Pero la Unión Europea, desde el punto de vista humanitario, ha activado por primera vez una ley europea que permite que esas personas no tengan que pasar los filtros, que son a menudo muy rigurosos, que se les exigen a las personas que buscan refugio en la Unión Europea. No, se les acepta directamente, con permiso de residencia, permiso de trabajo y, consiguientemente, todos los servicios sociales que van vinculados al empleo en Europa. Esos millones de personas, por tanto, pueden circular libremente por la Unión Europea. Yo quisiera preguntarte, en tu contacto con esas personas, ¿cuál es tu impresión con respecto del horizonte que vislumbran para los próximos años? ¿Regreso cuanto antes a Ucrania? ¿Búsqueda de relaciones, vínculos de amistad o quizá de parentesco con los ucranianos que ya estaban en la Unión Europea antes de que se desatase este conflicto? Y una cuestión muy delicada es que enseguida se ha puesto de manifiesto que las mafias de tráfico de seres humanos, esas organizaciones criminales sin escrúpulos, han vuelto a activarse ante lo que consideran que es una oportunidad de negocio. Explotar sexualmente o laboralmente a personas muy vulnerables, mujeres y niños. Por tanto, esas redes de trata ya están desatadas en la frontera de Polonia con Ucrania, en la frontera de Hungría con Ucrania. Quisiera escuchar si tú has tenido acceso a ese escenario, lo has percibido personalmente y si has contactado con la inquietud que eso debe suscitar en personas tan vulnerables en una situación tan indefensa, que se ven obligadas, por tanto, a filtrar quién pueda ser
qué en cada momento y con qué intenciones o con qué desembocadura cada paso que den. Esas son las cuestiones que me gustaría escucharte, teniendo en cuenta tu compromiso con los derechos humanos y tu acceso de primera mano a las personas que están padeciendo tanto en el desplazamiento forzoso huyendo de esa guerra tan injusta. María, ¿te gustaría decir algo? Adelante. Gracias, Juan Fernando. I just want to thank. Quiero agradecer a Laurent Saleh por su testimonio, esas palabras que nos ha transmitido él, un premio Sájarov totalmente comprometido con la democracia y los derechos humanos, no solamente para su país, sino que tiene una red de defensores de los derechos humanos en el mundo. Gracias, Laurent, pues por lo que estás haciendo. Has dicho que la situación en Ucrania era algo que seguramente se conocía desde el año 2014, cuando Rusia decidió invadir Crimea. Nosotros hemos tenido este premio Sájarov, hemos concedido a quienes luchaban por la integridad del territorio ucranio, pero habría que pensar qué es lo que hemos hecho desde 2014 hasta hoy. Es a veces difícil entender por qué no podemos conseguir que los derechos humanos y el derecho internacional sea la primera prioridad de la política exterior en Europa. Quizá si hubiéramos adoptado medidas adecuadas antes, habría sido posible evitar lo que está viviendo ese país hoy. Y sin embargo, seguimos cuestionando cómo es posible tener sanciones contra el petróleo en Rusia, porque hay grandes empresas que no tienen ganas de hacerlo, que no quieren hacerlo. Por ejemplo, Total no quiere frenar la compra de gas a Rusia, aunque la gente esté muriendo, aunque la gente esté perdiendo la vida en Ucrania. Es algo sobre lo que hemos de reflexionar a nivel europeo en relación con nuestra política exterior. Hemos de poner la democracia, los derechos humanos y el respeto del derecho internacional en la cabeza de las prioridades de lo que hacemos en distintos ámbitos políticos. Y quería preguntarte dos cosas. Has dicho que en las reuniones que has tenido en Polonia, pero también con ONGs que trabajan en Ucrania, estáis recopilando pruebas en relación con la violación de los derechos humanos en el país, violaciones graves de derechos humanos. Hace par de días en el Foro de Derecho Penal Internacional me reuní con la Secretaria General de las Naciones Unidas para Derechos Humanos y me dijo que lo más importante es estar allí, pero también el tener una sólida metodología para la recopilación de pruebas sobre el terreno, porque en esta situación tenemos que garantizar la absoluta neutralidad a la hora de recopilar pruebas. ¿Os habéis enfrentado a estas situaciones? ¿Se han dado estas situaciones? ¿Sentís que tenéis la formación suficiente para recopilar esta información? Pregunto también cómo podríamos ayudar a la gente a adquirir esta suficiente metodología para que estas pruebas se puedan utilizar en el futuro para definir que estos delitos de grave violación de los derechos humanos sean aceptados por un tribunal internacional. Así que me pregunto cómo sería posible ayudar a la gente sobre el terreno a contar con esta metodología. Otra cuestión. Hemos estado muy unidos
en relación con la solidaridad para los ucranios dentro de Ucrania y fuera de Ucrania, para los que han abandonado, han huido del país. Hemos notado que incluso en Europa esta solidaridad ha sido un poquito, no sé cómo decirlo, a ver, de manera diplomática, que ha habido cierta discriminación en esta solidaridad. Sabemos que hay gente en Ucrania que no son ucranianos, por ejemplo, estudiantes africanos, que no han sido capaces de entrar, de que se les aceptara en nuestros países, de contar con esta solidaridad. ¿Sabes más sobre este tema? Tenemos que garantizar que la protección alcanza a todo el mundo. No podemos aceptar que se protegen a unos y se deja de proteger a otros. O sea que esto es importantísimo cuando hablamos de valores, que estemos aplicándolos de la misma manera a todo el mundo. ¿Podrías, pues, contarnos si has presenciado este tipo de discriminación y si la respuesta es que sí, si podríamos trabajar sobre ello y ayudar a la gente a acceder a esa solidaridad? Any other colleague willing to... ¿Algún otro colega desea solicitar la palabra? Pueden dar la pantalla al símbolo de la manita amarilla para que veamos que quieren intervenir. Parece que no es el caso. Te escuchamos para tus comentarios, Loren Saleh. ¿Quieres dirigirnos de nuevo la palabra y comentar algo de lo que hemos suscitado tanto María como yo? Adelante. Ok. Bueno, ha dado en un punto que para mí es muy importante. Yo tengo una mujer que amo mucho y 2 bebés. Y cada vez que veía a las mujeres, que es una imagen, es la imagen, o sea, no es otra. Mujeres con maletas, con su mascota, con sus bebés, cargando, en un estado de vulnerabilidad aterrador. Yo no puedo evitar no ver a mi mujer con mis hijos huyendo hacia, no sabe, hacia un no sé, hacia un no sé. En un estado de fragilidad, muchas ni siquiera pueden hablar otro idioma, muchas ni siquiera conocen a más nadie fuera de Ucrania. Ayer, justamente en un reporte que hacía telefónico a la oficina ahí en Bruselas, al equipo de Sájarov, les decía que a mí me preocupaba mucho las acciones, las operaciones que se pueden estar ya desplegando de trata de personas. Ya la Interpol emitió una alerta sobre esto. Creo que esto es un riesgo latente. No tengo pruebas de que ni he podido llegar a casos que esté pasando, pero creo que es algo que está ahí, que hay que hacerle un seguimiento muy de cerca. Es un tema muy, muy, muy delicado. De hecho, ¿qué sucede? Muchas de las personas que transportan a las familias son conductores hombres. Y esto pues genera un tema de nerviosismo, de preocupación entre los coordinadores de centro, las familias y los destinos finales, ¿no? En todos los centros que visité se está trabajando y se esfuerzan en revisar, investigar, en filtrar todos los ofrecimientos que hay de acogida y de traslado a los refugiados, a las personas que están huyendo. ¿Qué tan efectivo puede llegar a ser? Bueno, estamos hablando de algo inédito, algo que ha tenido que hacerse en tiempo récord, así que seguramente hay huecos, hay puntos grises
ángulos que puedan estar siendo oportunidades para que las mafias operen. Repito, no ha llegado a mí todavía un caso concreto. Bien es cierto que también los recursos con los que conté han sido limitados hasta ahora, pero me preocupa. Ayer justamente reportaba esta inquietud a la oficina del Parlamento, de la oficina Sáharo, y les decía que creo que esto es uno de los puntos más delicados. Los conversé con todos los coordinadores del centro, lo conversé con el Parlamento polaco, lo conversé con el presidente de la región fronteriza polaca. Otra de las preocupaciones que tienen es, ok, ahorita, digamos, la atención de choque ha sido excepcional, ¿no? Como ninguna persona dura más de 3 días en un centro de refugios. Todos se mueven con rapidez. Esto hace que muchos problemas que normalmente surgen en centros de refugiados ahorita no los veamos presentes por la rapidez que se están reubicando a las personas. Lo que las autoridades con las que yo conversé lo que les preocupa y lo que están ya cada vez viendo más encima es qué va a pasar, cómo se va a sostener eso en el tiempo, porque la mayoría de las personas han sido acogidas por otras familias. Bueno, estas familias, ¿qué tanto pueden mantener o sostener esta ayuda? Creo que el Parlamento Europeo debe poner mucha atención y coordinar con distintos organismos para el tema de la seguridad de estas familias. Vuelvo y digo, estamos hablando de mujeres y niños en un estado de vulnerabilidad bastante elevado. Creo que sería bueno que dentro del trabajo que pudiéramos desarrollar o mantener de seguimiento a este proceso, podamos tener unas personas que se dediquen a este punto específico de las posibles acciones de mafias en este lugar. Y bueno, con respecto a la inquietud de la diputada Arena, bueno, primero que nada, gracias, diputada, porque bueno, usted ha sido una de las grandes promotoras del trabajo de los sáharos. Bueno, cuando inicia la agresión, el avance de Putin en territorio ucraniano, hemos empezado a ver la guerra prácticamente en tiempo real, ¿no? Vemos sin fines de videos y de audios que muestran lo que está pasando. Bien es cierto que esto ha sido muy útil para determinar la envergadura de esta agresión y sirve en términos políticos, comunicacionales, para informar, para movilizar, para generar empatía y respuestas de la comunidad internacional. En términos judiciales, la mayoría de este material que estamos viendo, pues, no tiene una rigurosidad que le dé legitimidad a la hora de un proceso judicial. Es por eso que nuestro primer objetivo es poder hacer una documentación y investigación, recabación de evidencias de forma rigurosa, de forma que se cuide la cadena de custodia. Para eso, para este trabajo contamos con la dirección del abogado Juan Carlos Gutiérrez, que es uno de los abogados oficiales de la barra de la Corte Penal Internacional. Tenemos una propuesta, tenemos nuestra metodología interna, pero además también una propuesta para que las personas de forma independiente también puedan tener el conocimiento de cómo hacer su denuncia, cómo enmarcar su testimonio y pueda enviarlo directamente a la Corte Penal Internacional.
también ayer discutía con Stefan Kraus de la oficina Sáharo, que el Global Campus también tiene una propuesta para explicarle a la gente de forma didáctica cómo deben realizar las denuncias, cómo pueden ellos también recabar las evidencias y las pruebas, cuidando técnicamente el marco para que tenga validez ante los tribunales. Contamos con el conocimiento y con el apoyo especializado para poder hacer este trabajo. Necesitamos apoyo para mantener el trabajo de campo, no solo para nosotros mismos investigar y recabar la información, sino también para educar y formar a los ciudadanos para que ellos también puedan hacer este trabajo. Ha sido todo tan rápido, ha sido todo tan violento que hemos ido poco a poco. Teníamos unas expectativas que han venido cambiando, porque aunque queríamos recabar toda la información, conseguir los testimonios, poder obtener todo de forma rápida para no perder el entusiasmo que ha manifestado la Corte Penal Internacional, bueno, hay una realidad en el terreno, que lo vimos con los psicólogos. Y bueno, ahí los traumas están ahí en vivo, y hay que ser muy cuidadosos, tener mucho tacto, muy respetuoso del drama que está viviendo esa persona en ese momento. Yo como víctima, pues lo he vivido y sé lo delicado que es cuando no se sabe tratar a la víctima, cuando no cuidamos la forma de abordarlos y de atenderlos. Entonces, esto en el terreno nos dimos cuenta que, bueno, que no va a ser tan rápido como esperábamos, que requiere un tiempo, requiere varias etapas, ¿no? Y que además necesitamos estar coordinados con los psicólogos que reciben a estas personas, y en eso nos hemos enfocado, poder mantener un canal de comunicación con los psicólogos y psiquiatras que están recibiendo a estas personas. Con respecto a la discriminación, bueno, algunos lo saben, mi familia es palestina, huyó de Palestina, yo soy venezolano. Digamos que hemos vivido lo que es huir de tu país y enfrentar la discriminación en varios lugares, ¿no? Y sin duda una de las cosas que prendió la alarma fue la denuncia que empezábamos a recibir de posible discriminación en la frontera hacia personas no ucranianas, ¿no? Personas que por su condición racial, étnica, pudieran ser discriminadas y mantenidas al margen, no solo de ingresar a Europa, sino de asistencia. Fue algo que, imagínense, muy delicado, y fue una de las primeras cosas que queríamos revisar. Debo decir que hasta ahora no tengo evidencia alguna de que esto sea así. Y esta conversación la tuve con la vicepresidenta del Congreso de Polonia. Yo soy defensor de derechos humanos y entiendo también la política. La situación de Polonia es compleja en cuanto a la situación de los defensores de derechos humanos y el gobierno. Mis compañeros que trabajan conmigo aquí en Polonia, muchos tienen procesos abiertos, judiciales, aquí en Polonia por su ejercicio de defensa de los derechos humanos, pero también debo reconocer y debo comunicarles a ustedes que también he visto cómo en tiempo récord y sorprendente, que además creo que hay que tomar nota de cómo ha sido ese proceso, porque pudiéramos tener algunas ideas para aplicar en otras crisis humanitarias, cómo la administración polaca ha ido modificando, se ha ido adaptando a esta emergencia y solucionando trabas, obstáculos para poder
recibir rápidamente a las personas sin discriminación. No quiere decir que no haya casos, puede haber casos, hay que seguir ahí, por eso creo que hay que estar ahí permanente y debemos estar ahí en el terreno porque no descarto que pueda pasar este tipo de cosas. Pero bueno, vi, por ejemplo, cómo desde el punto de vista sanitario, o sea, desplazar y desplegar veterinarios a la frontera para que puedan atender a las mascotas que llegaban con sus dueños y poder atenderlos sanitariamente, sus vacunas, sus chips, para que pudieran ingresar y las mascotas no se quedaran del otro lado de la frontera. Cómo poder darles sus documentos y toda su regulación, digamos, migratoria para que puedan recibir aquí las atenciones sanitarias, educativas. Eso ha sido sorprendente. Como le digo, he visto y he vivido situaciones de crisis humanitaria y lo que he visto, el despliegue aquí, en principio, del sector privado, de las ONG y también del Estado polaco, ha sido ejemplar, ha sido abrumador. Tanto es así que también hay sentimientos encontrados, porque ojalá se actuara de la misma forma, no solo con los ucranianos, sino con todos los que huyen de sus países, ¿no? Pero yo trato de ser muy optimista. Creo que esto que está pasando hoy, por muy trágico que es, también está marcando un hito en cuanto a cómo recibir a las personas que huyen, a cómo expresar la solidaridad. Creo que la realidad le está dando una lección a Polonia, al gobierno de Polonia, le está dando una lección a la Unión Europea, al mundo y sobre todo a muchos políticos que en algún momento llegaron a ser bastante hostiles con quienes migramos. Entonces, ¿qué trato de ser positivo? Porque si no me derrumbo, creo que hay muchas cosas que debemos tomar en cuenta que se están haciendo ahorita porque se pueden aplicar. Miren, el despliegue de la ciudadanía, de las ONGs en simbiosis con la empresa privada ha sido tan rápida, ha sido tan grande que superó a las instituciones nacionales, locales, europeas. Fue muchísimo más rápido que la respuesta que pudimos dar desde los organismos. Y eso vale la pena rescatar. Creo que todo ha sido tan rápido que, bueno, hay que pensar ya a mediano y largo plazo qué va a pasar ahí, porque aunque cada ucraniano con el que hablas, que huye, tiene una fe gigante de que va a regresar pronto a su país, bueno, no hay garantías de que este conflicto termine pronto. Entonces, esta primera etapa de atención y de asistencia a los refugiados ha sido para mí exitosa, pero bueno, puede convertirse en algo muy complicado si no se piensa desde ya en planes a largo plazo, ¿no? Cuando la eurodiputada Arena hablaba de las empresas que siguen, que se resisten a cortar las relaciones con el régimen de Vladimir Putin, es así. Hay una lucha también, no solo contra un régimen opresor como el de Vladimir Putin, sino contra corporaciones, contra la actitud y el egoísmo de grandes corporaciones. En la frontera con Bielorrusia fue
fue doloroso. Afortunadamente no soy el mismo joven de antes y eso me hace ser más prudente, pero ver cómo empresarios movilizaban y presionaban a la policía para que dispersaran a los manifestantes que se oponían a que se siguiera suministrando a Rusia a través de esa frontera. Entonces creo que el Parlamento Europeo debe poner atención a la aplicación de las sanciones, porque hemos visto en otros casos cómo a pesar de las sanciones, pues bueno, se anuncian, se determinan, se aprueban con fuerza, pero a la hora de aplicarse terminan muchos huecos, muchos espacios por donde burlan estas sanciones. Y bueno, esto es una lucha contra corporaciones, contra capitales que sin duda alguna no respetan la vida y no tienen pretensiones de respetar la vida, pero creo que nosotros debemos hacer que la respeten y obligarlos a que respeten los derechos humanos. Por eso quiero regresar a la frontera y estar pendiente de esto. Sí, Lorenz Ale, te agradecemos muchísimo tu testimonio tan emotivo y elocuente de compromiso. Hemos sobrepasado el tiempo inicialmente previsto y agradecemos muchísimo cada palabra que has compartido con nosotros. Solo quiero darte la tranquilidad de que el Parlamento Europeo está poniendo el acento primero en la prevención de la trata, de la explotación y por tanto en el esfuerzo necesario de coordinación. No solamente de la solidaridad pública movilizada, sino de la solidaridad privada, que no puede ser espontaneísta ni sumatoria voluntarista de iniciativas individuales, sino que tiene que tener un paraguas de coordinación y garantía de los derechos involucrados en estas situaciones de las que tú has hablado. Y la segunda tranquilidad que te quiero trasladar es la de que el Parlamento Europeo ha puesto también el foco en los derechos humanos, los de los ucranianos y las ucranianas que huyen del conflicto, por supuesto, pero también de todas las personas que huyen del conflicto y tienen derecho a una respuesta a sí mismo humanitaria de la Unión Europea a la altura de sus valores y de su derecho legislado. De modo que no se produzca un clamoroso contraste entre la solidaridad para con el pueblo ucraniano, que por supuesto, y la que puedan merecer tantas otras personas que huyen de la desesperación y que, como tú has dicho, han sido recibidas con hostilidad por gobiernos que ahora activan solidaridad en la medida en que su frontera inmediata con Ucrania está siendo impactada por todas estas personas que llegan buscando ayuda y obteniéndola. Te lo agradezco y damos paso al siguiente tramo de esta jornada de solidaridad con Ucrania que se desenvuelve con ocasión de este mini pleno del Parlamento Europeo en Bruselas. Gracias. Un abrazo. Volvemos a vernos. Laurent, toda la suerte del mundo. Adiós.